Bueno, buenas tardes. Iniciamos esta conferencia, 14 a 15 horas, que será dictada por Claudia Gloria Simeonato, que se intitula Modelado de Océanos Costeros para el Pronóstico. Bueno, Claudia Simeonato es directora del Centro de Investigación Atmosférica y Oceánicas, el CIMA, Instituto de Doble Dependencia entre la Universidad de Buenos Aires, UBA, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Además es directora del Laboratorio Internacional de Investigación e Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y su Impacto, instituto conjunto entre la Argentina y Francia, en Francia a través del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Claudia obtuvo su doctorado en Ciencias Oceánicas en la UBA, donde actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FECEM, en donde ha supervisado diversas tesis de doctorado y de maestría y también ha desarrollado actividades de gestión. Sus intereses de investigación más recientes apuntan al estudio y modelización de procesos en regiones costeras con énfasis en el estuario del Río de la Plata. Ha sido autora o coautora de artículos en revistas indizadas con referato en la especialidad, así como también en capítulos de libros y de trabajos en talleres. Ha formado parte de comités científicos, organizadora de varios encuentros y de proyectos nacionales e internacionales. Además, ha asesorado a entidades públicas en el marco de su investigación. En particular, podemos mencionar dos proyectos internacionales: el Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats, el FREPLATA 1, y el Reducción y Prevención de Contaminación de Origen Terrestre en el Río de la Plata y su Frente Marítimo, el FREPLATA 2. Siendo responsable por la parte del CIMA y también asesoró a la Cancillería y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Nacional. Fue presidenta del Comité Nacional ante la Asociación Internacional de Ciencias Físicas de los Océanos, una de las 8 asociaciones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, fundado en 1919. Finalmente, revista como investigadora principal en CONICET, en donde además ha participado como integrante de sus comisiones asesoras. Bueno, es un gusto tenerla aquí y escuchamos su conferencia. Cuando quieras, Claudia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a estar en este evento. Como decías, esta charla va a hablar sobre modelado para pronóstico, un tema que en los últimos años me ha atrapado muchísimo y que tiene gran repercusión para la comunidad científica internacional. Si bien preservé las transparencias en inglés, voy a hablar en castellano, but I will keep the transparencies, the slides in English, so if anyone cannot follow Spanish, will be able at least to read what I am talking about. Así que, bueno, para empezar, digamos, esta temática del modelado de pronóstico está inspirada en la gran importancia ecológica y económica que tiene el océano. En estas transparencias pueden ver algunos datos importantes. El océano cubre el 70% de la superficie de la Tierra, absorbe una gran parte del carbono que es liberado en la atmósfera. El 40% de la población mundial por lo menos habita en las regiones costeras. Casi el 16% de la proteína que se consume en el mundo proviene del océano a través del pescado y más del 90% del comercio mundial se moviliza a través del océano. Dada esa importancia, entonces, el monitoreo y el pronóstico del océano se ha convertido en una tarea que se considera vital, se considera importante. Las capacidades de computación, el modelado y las redes de observación remotas in situ pudieron evolucionar durante las últimas décadas para producir datos e información confiable que pueden ser utilizados por los tomadores de decisión para promover una gestión informada y sustentable de los recursos del océano. Para que se hagan una idea del tipo de producto de que estamos hablando, esta figura muestra un ejemplo de la temperatura superficial del mar pronosticada a 9 días. El pronóstico es para el 12 de noviembre próximo, fue hecha por el sistema Mercator Océan de Francia. Esta la bajé esta misma mañana. Noten el impactante nivel de detalle y la capacidad de resolver la mesoescala que tienen estos sistemas, ¿no? Los detalles pequeñísimos, a una escala global.
El objetivo de la charla, entonces, en ese sentido, es proporcionar una visión general del pronóstico del océano y de los sistemas operativos. Y quiero aclarar que en ese sentido esta charla es fundamentalmente informativa y por lo tanto no va a ser muy formal. Voy a hacer más énfasis en describir el problema y sus alcances que en cuestiones técnicas de detalle. Y elegí este abordaje porque finalmente, después de considerar el público que pensaba que podría venir a esta conferencia, creo que es interesante e importante que tengan una perspectiva de lo que implica el pronóstico del océano y la oceanografía operativa y de las posibilidades que esto convoca. El pronóstico del océano no involucra solamente el modelado, sino que demanda un sistema muy complejo en el cual las observaciones y el modelado interactúan entre sí y donde hay que generar productos a la medida de los usuarios. Tiene, por tanto, un grado de dificultad muy importante, además es muy joven como ciencia y presenta muchos desafíos científicos para una multiplicidad de especialistas. En esta charla nos vamos a concentrar entonces en qué es la oceanografía operativa, sus orígenes, sus elementos, aplicaciones, beneficios y desafíos futuros, como muestra esta transparencia. Para empezar, vamos a tratar de responder la pregunta de qué es el pronóstico del océano y la oceanografía operativa. Esto viene a ser como el pronóstico del tiempo, pero para el océano, no para la atmósfera. La idea es proveer estimaciones de variables oceánicas, como por ejemplo las corrientes y el nivel del mar, para estados pasados, el presente y el futuro. La oceanografía operativa tiene un foco sistemático en el mantenimiento operativo, justamente de la observación, del pronóstico a corto plazo y del reanálisis. Les podemos hablar de qué es esto del reanálisis. Incluye la producción y entrega de servicios a un nivel definido por el usuario de modo rutinario y con soporte. Va a cubrir ambientes marinos, desde el océano global hasta los sistemas costeros, y va a tratar de focalizarse en una diversidad de propiedades, no solo físicas, sino dependiendo del grado de complejidad que tenga el sistema, eventualmente biogeoquímicas e incluso ecosistemas. Involucra industrias marinas, a proveedores de servicios, agencias gubernamentales y también proveedores de investigación y desarrollo. Para que se hagan una idea de qué cosas pasan en el océano, esta figura muestra las escalas espaciotemporales de los procesos que ocurren en el océano. En el eje horizontal tenemos las distancias que van de milímetros a cientos de kilómetros, y en el eje vertical la escala temporal que va desde las décimas de segundo hasta las miles de años. Hay una multiplicidad de procesos que van desde el cambio climático, ondas planetarias, cosas como el Niño, la variabilidad de mesoescala en el océano, ondas de gravedad y hasta procesos moleculares. De todos estos procesos, los relevantes a la oceanografía operativa son descritos por gran parte de este rango de escalas espaciotemporales y además están todos involucrados entre sí, todos conectados. Por ejemplo, el océano profundo y los ecosistemas costeros están interconectados. Y esto significa que si quiero representar los procesos en uno de estos sistemas, necesito necesariamente considerar el otro. Si quiero describir los procesos en ambos ecosistemas simultáneamente, entonces voy a tener que seleccionar las escalas que quiero resolver, pero también balancear con la capacidad de cómputo, que por más grande que sea, siempre va a ser limitada. Y acá entonces se percibe parte del problema. La resolución espacial y el temporal de los modelos que se usan para el pronóstico se tienen que ajustar para reproducir adecuadamente los procesos de interés para el pronóstico. Y queda claro entonces que debido a las limitaciones de computación a las que me refería recién, no voy a poder resolver todos los procesos con los mismos modelos. Para que se hagan una idea, con las capacidades computacionales actuales, los modelos globales que resuelven EDIS, que resuelven la mesoescala en el océano, pueden resolver los procesos que están por encima de las líneas azules. Y los modelos regionales, los modelos de escala de área limitada, que resuelven solamente una región, no todo el planeta, pueden resolver los que están encima de la línea verde. Los procesos de escala muy pequeña, como la turbulencia y los procesos moleculares, no podemos resolverlos en modo pronóstico, al menos por ahora. ¿Cómo y cuándo evolucionaron la oceanografía operativa y el modelado numérico? ¿Cómo llegamos a esto? Esto muy veloz, ¿no? Muy rápido, muy somero.
Primero que nada, los trabajos que proveyeron el marco físico-matemático que permitió el desarrollo de los modelos numéricos fueron escritos todos durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, perfecto. Entonces acá lo que estábamos viendo, cuáles eran las escalas que podían ser resueltas por los modelos numéricos actuales, ¿no? Y bueno, la transparencia que seguía, y de nuevo disculpas, vamos a tratar de que sea interesante y no se pase excesivamente a la hora, porque imagino que muchos de ustedes tienen avisos. La idea era, bueno, contarles ahora un poco de cómo y cuándo y cómo evolucionó la oceanografía operativa y el modelado numérico del océano con fines de pronóstico al estado en el que se encuentra hoy, ¿no? Esto, por supuesto, muy brevemente y muy por encima, destacando únicamente aquellos aspectos que son fundamentales. Lo primero es que los trabajos que proveyeron el marco matemático y físico que permitió el desarrollo de los modelos numéricos fueron todos escritos mayormente en la primera mitad del siglo XX. Y de hecho, por ejemplo, el modelo de Sverdrup, que es de mediados del siglo XX, es el primero que dio los pasos para entender la circulación oceánica forzada por el viento. Es decir, todo esto es bastante reciente, ¿no? Entre 1971 y 1973 se llevó a cabo uno de los primeros experimentos de gran escala de campo, de observación en el océano, se llamó MODE, Mid-Ocean Dynamics Experiment, que dio inicio a una era de esfuerzos de la comunidad científica internacional para observar el océano. Más o menos una década después, se puso en marcha el arreglo de boyas en el Pacífico que se llama Tao Tritón. Es un arreglo de boyas que sigue presente en el océano. Esto permitió monitorear y en última instancia predecir los eventos niño. Y de hecho la primera predicción exitosa se hizo en 1987 y fue debida a Ziwiak y Kane. Finalmente, otro momento clave fue el desarrollo del WOCS, el World Ocean Circulation Experiment. Este experimento tuvo lugar durante más o menos una década, entre 1990 y 2002, y buscó establecer el rol del océano en el sistema climático de la Tierra. Durante esa década se hicieron muchos cruceros oceanográficos, es decir, se fue con buques y se hicieron mediciones en la columna de agua en todos los sitios que se muestran en esta figura, a lo largo de todas esas líneas. Los códigos de colores no importan a los efectos de esta charla. Fíjense que las observaciones fueron muchas, especialmente para la época, pero dada la gran variabilidad que presentan los océanos, si tienen en cuenta la figura que vimos antes, estos datos, que corresponden a un perfil por punto, no son suficientes ni mucho menos para ser integrados en modelos que asimilen observaciones para proveer una imagen realista de la circulación instantánea, ¿no? Que es altamente ruidosa, altamente turbulenta. En la década del 90 se produjeron avances muy grandes en tecnologías de computación de alto desempeño, con una evolución muy importante de las supercomputadoras. Un dato importante de color, pero clave, es que la modelización del océano es unas 1000 veces más cara que la modelización de la atmósfera. Y esto tiene que ver con que las escalas espaciales en el océano son muy pequeñas y las escalas temporales son largas comparativamente con la atmósfera, ¿no? Entonces, para poder resolver procesos como la mesoescala que se ve en esta figura, hace falta simulaciones de resolución espacial muy pequeña y integrar durante periodos de tiempo largos. Y eso hace que las simulaciones del océano sean muy caras. Pero bueno, la evolución en la década del 90 permitió por primera vez resolver los EDIs en las simulaciones numéricas y se hicieron las primeras simulaciones acopladas. Esta figura que se ve acá es de un paper de 1992 debido a Semner y Chervin, que por primera vez pudieron modelar los EDIs en el océano. Esta resolución era de medio grado y 20 niveles verticales, muy baja para los estándares de hoy, pero alta, muy alta para la época, era el tope de lo que se podía estirando al máximo todas las capacidades.
De hecho, en esa época la oceanografía física y el modelado eran muy jóvenes y nuestro instituto, para que se hagan una idea, el CIMA, del que yo soy directora e investigadora actualmente, que fue creado con el objetivo de focalizarse en el modelado numérico de la atmósfera y en el océano, empieza a funcionar en esa época, a fines de la década del 80, comienzos de la década del 90. Como ven, toda esta ciencia es muy nueva, tiene del orden de unos 30 años. De hecho, yo era becaria en ese momento, ¿no? Pertenezco a las primeras generaciones en Argentina que se concentraron en estos problemas. Ya hacia fines de la década del 90, llegando a este siglo, se comienza a pensar en el pronóstico del océano y se lleva a cabo a lo largo de una década el GODAY, el Global Ocean Data Assimilation Experiment. La idea de Goddard era proveer una demostración práctica de la factibilidad y la utilidad de la operatividad en tiempo real de la oceanografía, es decir, de la capacidad de proveer nowcastings o descripciones del estado actual y también forecastings, es decir, pronósticos. Hubo conciencia ya en ese momento que los logros no podían ser individuales, tampoco de una agencia, un individuo, sino que el modelado a escala global iba a requerir colaboración internacional y la convergencia de muchos especialistas para desarrollar una cantidad de capacidades que se necesitaban tanto en modelado como en asimilación de datos, adquisición y procesamiento de observaciones, provisión de datos y provisión de servicios. Goddard tuvo muchos logros. Uno de los más importantes fue que la implementación de algunos sistemas de observación satelitales, como por ejemplo el proyecto GHRSST, para la medición de la temperatura de la superficie del mar en alta resolución, y particularmente el proyecto Argo, fueron proyectos pilotos de Goddard. En particular, las figuras que estoy mostrando acá se refieren a Argo. En la figura de la derecha pueden ver las boyas Argo. Argo es un proyecto por el cual se han tirado una cantidad enorme de boyas en el océano. Actualmente anda rondando próximo a las 4.000 boyas. Estas boyas flotan, son boyas derivantes, luego se hunden hasta más o menos unos 2.000 metros, adquieren observaciones durante todo ese tiempo e incluso durante el ascenso, y cuando vuelven a ascender emiten la información. Esto por primera vez permitió adquirir literalmente millones de observaciones de lo que estaba pasando en el interior de los océanos, porque todas las imágenes satelitales tienen el problema de que miden justamente el skin, ¿no? Se le llama el skin, incluso se llama el skin temperature, la temperatura bien de la superficie del mar. No nos permite ver qué está pasando adentro. La figura de la izquierda muestra la posición de las boyas Argo en un momento determinado. Como pueden ver, son bastantes observaciones, ¿no?, las que se obtienen a través de este sistema. Otros logros de Goddard fueron la implementación de capacidades de modelado global y asimilación de datos, tanto a alta resolución como climáticas, la implementación de capacidades para producir datos y productos para servicios, todo lo que tiene que ver con intercomparación, validación, métrica, estandarización. Por supuesto, la demostración de la factibilidad y utilidad. Se hicieron muchas aplicaciones a la investigación climática, a la obtención de recursos, la explotación de recursos en el mar, a la seguridad en el mar. Y se hicieron avances científicos en todo lo que tiene que ver con modelado, asimilación, validación y un montón de otros aspectos importantes para el desarrollo de la oceanografía operativa. Pasando entonces a cuáles son los elementos de la oceanografía operativa, primero vamos a hablar de cómo funciona un sistema de estos, ¿no? La oceanografía operativa de estado del arte, como muestra o pretende mostrar esta figura, es un proceso muy complejo e involucra muchos aspectos y especialidades. Primero tenemos los sistemas de observación en múltiples plataformas y escalas que adquieren y procesan datos que luego son integrados en sistemas de observación y transmitidos a los grandes centros de pronóstico. Estos datos son integrados a los sistemas de pronóstico mediante técnicas de asimilación, de las cuales vamos a hablar dentro de un rato. Son métodos, métodos matemáticos, ¿no?, para
integrar observaciones con modelos numéricos. Los sistemas de pronóstico numérico requieren no únicamente los datos y el modelo, sino también otras fuentes de observación, como los pronósticos de la atmósfera, porque en última instancia la atmósfera es el principal forzante del océano. Esos datos son provistos por los grandes centros de pronósticos del mundo. Y los resultados, entonces, de las simulaciones de pronóstico que finalmente se corren en estos sistemas operativos son usados para generar productos que finalmente son utilizados para aplicaciones. Como se puede observar, esta es una tarea inmensa que excede la capacidad de una sola persona, incluso de una sola institución, y respecto de los productos son variados y benefician una multiplicidad de usuarios, proveyendo información sobre el ambiente costero, recursos marinos, seguridad náutica, pronósticos, etc. Un elemento clave para cualquier sistema de pronóstico del océano son las observaciones. Y esto tiene que ver con que los fluidos en la naturaleza son altamente turbulentos y por lo tanto tienen una naturaleza muy caótica. Y en consecuencia, si no son restringidos por los datos, si no son constreñidos por los datos, los modelos, los pronósticos, muy rápidamente se alejan de las observaciones. Los datos se necesitan en tiempo casi real y pueden ser provistos por programas internacionales o pueden ser colectados in situ o incluso remotos. Tienen que ser adquiridos, procesados y provistos en modo operativo, y esto es un problema serio porque en muchos casos los progresos se asocian a financiamiento para la investigación, lo que naturalmente le pone un límite al desarrollo de estos productos, ¿no? ¿Qué pasa si se cortan los recursos para investigación, ¿no? Nos quedamos sin estos datos. Los datos que pueden utilizarse son muchos, vienen de fuentes muy diversas. Por supuesto, hay datos satelitales y en relación con los datos satelitales, los que más han revolucionado la oceanografía operativa son las mediciones altimétricas. Son mediciones que miden la altura del nivel del mar y que son clave para poder ajustar particularmente la mesoescala en el océano. Pero bueno, hay montones de otras observaciones como la temperatura, el color del océano, vientos y en fin, toda observación que se pueda conseguir es utilizada eventualmente en los sistemas de pronóstico. También se usan los datos provenientes de mediciones en buques, de las boyas, como por ejemplo del sistema Argo, y de otros tipos de boyas derivantes, sistemas autónomos y también datos adquiridos in situ, como por ejemplo mareógrafos costeros. Esta figura nos da una idea de la cantidad de datos con los que se puede llegar a contar en un momento determinado a nivel global para incorporar en los modelos operativos globales. Como pueden apreciar, si se acuerdan de la figura de Argo, que mostraba que casi todos los puntos celestes y azules que vemos ahí corresponden a Argo, los verdes son el Tau, Tritón, el Ray, del que hablaba antes en el Pacífico. Como ven, Argo tiene una contribución muy grande, ¿no? Y esta figura incluye todo tipo de observaciones, es una especie de mejor de los casos, ¿no? Que es lo más que podemos tener. Parecen muchos datos, pero si volvemos con nuestra mente a la figura sobre las escalas del océano, vamos a ver que en realidad son pocas y que se necesita todavía aumentar mucho el número de datos, especialmente los adquiridos in situ y la cobertura en el hemisferio sur, que como pueden ver es bastante más pobre que en el hemisferio norte. No obstante, el avance en los últimos 20 o 30 años ha sido magnífico. En relación con los modelos, ¿qué modelos se usan para pronosticar al océano? Bueno, se usan muchos modelos diferentes dependiendo de la variable que interesa simular y pronosticar y además de la escala de interés. ¿Qué queremos resolver? Las simulaciones para pronóstico tienen que involucrar un rango de escalas espaciales muy grande. Para lograr una representación realista en el océano, hay procesos que tienen que ser resueltos sí o sí en diferentes escalas y otros que pueden ser despreciados. Si consideramos, por ejemplo, el modelado de olas, en los modelos de gran escala normalmente se desprecia la refracción, pero en las escalas costeras la refracción es un proceso clave. Lo que va a dar como resultado esto es que siempre van a coexistir diferentes modelos numéricos dependiendo de la escala que se quiere resolver. También los modelos numéricos tienen que cubrir un rango importante de escalas temporales. Se hacen simulaciones a corto plazo, en tiempo real, y pronósticos a más o menos 10 días, es lo que se hace actualmente.
que proveen conocimiento de variables del océano en tiempo real y en el futuro cercano. Pero también se hacen simulaciones de muchos años de duración que permiten la determinación de las tendencias a largo plazo, cambio climático, por ejemplo, y también el estudio de la variabilidad climática, lo que tiene que ver con variabilidad interanual, por ejemplo, el fenómeno del Niño, el SAM, ¿sí? Las regiones costeras, en particular, requieren un tratamiento especial y son un aspecto que está en desarrollo pleno y mejora en este momento. Aunque los satélites proporcionan una información muy útil para monitorear el océano en estas regiones, no siempre proporcionan las precisiones espaciales y temporales que requieren los usuarios. Para problemas vinculados con la ingeniería, ingeniería oceánica, ¿no? La resolución puede ser necesaria a la escala de metros, ¿sí? Y esto obviamente los satélites no lo van a poder resolver. Una manera de resolver esta dificultad es mediante una aproximación numérica que incluye una serie de modelos anidados, modelos metidos uno dentro de otros, como muestra la figura y como si fueran las famosas mamushkas rusas, ¿no? De esta manera, modelos de escala más grande y menor resolución van alimentando modelos de escala más pequeña y resolución progresivamente más alta. Y uno puede llegar a anidar tantos modelos como pueda o como necesite, dependiendo de la resolución final requerida y, por supuesto, siempre un límite enorme para nosotros va a ser los recursos computacionales disponibles. Recuerden que estamos hablando de pronóstico, entonces no puedo hacer un pronóstico para mañana que me tome 10 días, ¿verdad? Tiene que ser una simulación que tome un tiempo razonable para que esto pueda ser operativo. ¿Qué ecuaciones se resuelven numéricamente en estos modelos? Bueno, son distintas dependiendo de la necesidad práctica y de la escala. Hay modelos de circulación del océano, de ondas de tormentas, de olas, biogeoquímicos, acoplados. Vamos a hablar un poquito de cada uno para darles una idea. El modelado de la circulación oceánica, el primero de todos, provee una descripción general de las variables físicas fundamentales para el pronóstico del océano y para el soporte a estudios climáticos. Los problemas clave a resolver en esta cuestión involucran la elevación del nivel del mar, el derretimiento de los hielos marinos, las tendencias y las anomalías en la temperatura del océano, las corrientes para la navegación, el aprovechamiento energético, la instalación de plataformas offshore, por ejemplo, problemas vinculados con la calidad de agua y con derrames de contaminantes, como por ejemplo petróleo. Las variables clave vinculadas son la temperatura, la salinidad, las corrientes, el nivel del mar y el hielo marino. El modelado de la circulación oceánica es muy complejo. Involucra la representación de una multiplicidad de procesos físicos a los que por supuesto no me voy a referir, pero muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, la evaporación, la precipitación y la descarga continental van a cambiar la densidad del océano y por lo tanto la estratificación. El calor que es contenido en el océano va a regular el clima de la Tierra, va a intercambiar con la atmósfera regulando en total el clima en la Tierra. Las corrientes junto con las olas y las mareas van a conducir la mezcla en el océano, la van a forzar y van a modificar la formación de masas de agua. Es decir, es un proceso muy complejo que involucra una cantidad muy grande de escalas espaciotemporales. Como para dar un ejemplo de un modelo físico que es ampliamente utilizado para resolver la mayor parte de los modelos del océano y algunos de la atmósfera, son las que se conocen como ecuaciones primitivas. Las ecuaciones primitivas son un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que aproximan la circulación en el océano y la atmósfera, son fuertemente no lineales y relacionan las variables oceánicas, que son las componentes de la velocidad, V y W, con la presión, la temperatura, la salinidad y la densidad, con su evolución espaciotemporal.
Básicamente se usa un paquete de 4 ecuaciones de balance, continuidad, que representa la conservación de masa, la conservación de la cantidad de movimiento, que es una forma de las ecuaciones de Navier-Stokes que describen al flujo hidrodinámico en una esfera. Se simula la Tierra como si fuese una esfera, básicamente con 2 aproximaciones fundamentales. La aproximación hidrostática, en la cual se asume que la escala vertical es mucho menor que la horizontal y por lo tanto se filtran todas las ondas cortas de gravedad, y la aproximación de casquete esférico, que asume que el espesor del fluido es pequeño comparado con el radio de la esfera. La primera, la validez de la aproximación hidrostática es más discutible, la validez de la aproximación del casquete esférico es muy buena, porque tanto el espesor del océano como el de la atmósfera son pequeños comparado con el radio terrestre. El tercer paquete de ecuaciones son las de conservación de calor y sal, que relacionan el contenido total de calor y sal con las fuentes y sumideros, y finalmente se usa una ecuación de estado que vincula a la temperatura y la salinidad, en el caso del océano, con la presión y con la densidad. Estas ecuaciones son resueltas numéricamente usando diferentes aproximaciones según la escala del problema, por ejemplo, diferencias finitas o elementos finitos, grillas estructuradas, grillas no estructuradas, y la resolución requiere mucha información acerca de los forzantes, del entorno, la geometría y la batimetría, que va a modificar todo lo que pasa en el océano, y parametrizaciones de los procesos que no son incorporados directamente en el modelo, por ejemplo, la turbulencia o interacciones con la atmósfera. El desarrollo de estos modelos y de las parametrizaciones es un problema actual y todavía requiere mucha investigación. El modelado del nivel del mar y de las ondas de tormenta. Las ondas de tormenta son las grandes crecidas que se producen en el océano como consecuencia de que soplan vientos intensos y persistentes. Un ejemplo clave para los que viven en la zona del Río de la Plata son las sudestadas. La sudestada es una típica onda de tormenta. No es una onda, está mal llamada onda de tormenta en castellano, pero ese es el nombre que se le da, es jerga. En inglés se llaman storm surges. Este modelado busca representar la evolución del nivel del mar e incluye a las mareas, las crecidas y bajantes producidas por el viento y la presión atmosférica, y también el cambio en el nivel del mar causado por el cambio climático. El nivel del mar puede cambiar porque hay efectos meteorológicos, fuerte viento, ¿sí? Pero también puede cambiar por expansión térmica. Esto porque el agua se expande o se contrae cuando se calienta, y de hecho más o menos el 30% del aumento actual del nivel del mar se atribuye a esta expansión térmica. Los procesos clave en este modelado son el aumento del nivel del mar, las inundaciones costeras, en el océano, no en los ríos, las ondas de tormenta, la prevención de desastres. Y las variables clave relacionadas son los stresses, las tensiones en la superficie del mar y el propio nivel del mar. Cada tipo de modelo para el nivel del mar, modelo mareas, ondas de tormenta, cambio del nivel del mar en escala climática, va a tener sus propias características en términos de procesos físicos, de tipo de grilla, de datos de entrada y salida, etc. Por ejemplo, para el modelado de la marea y la onda de tormenta, el control de calidad y el procesamiento adecuado de los datos de entrada es fundamental. Estos datos son, por ejemplo, la batimetría, y esto tiene que ver con que la forma del fondo del océano va a modificar muy fuertemente la propagación de las ondas de gravedad largas, que a su vez se asocian con los tsunamis, se asocian con la marea, se asocian con las ondas de tormenta. También las mareas en los bordes. Es fundamental tenerlas bien resueltas para establecer el nivel total e incorporar los efectos que son forzados de manera remota. También el forzante meteorológico, incluyendo la presión atmosférica y el viento, y también los intercambios de calor y de agua dulce con la atmósfera. Respecto del modelado de olas, todos los procesos asociados a olas ocurren justamente entre la atmósfera y el océano como una consecuencia de interacción entre ambas, ocurren en la interfase y requieren, por lo tanto, una descripción muy precisa de los flujos de energía y de cantidad de movimiento en las capas límite del océano y de la atmósfera. La implementación de modelos de olas es importantísima para brindar apoyo a muchos sectores y actividades, todo lo que tiene que ver con usos del océano y con diseño de estructuras costeras.
desde, también en lo que tiene que ver navegación, ¿no? Con la navegación. Es muy importante el oleaje para la navegación. La naturaleza aleatoria de las olas de viento es justamente uno de los procesos más difíciles de representar. Y esto se hace en base a ecuaciones de balance de energía que tienen en cuenta la frecuencia, el periodo y la dirección de las olas para un área geográfica y un momento en particular. Los procesos clave en este caso son la erosión costera, la navegación, el diseño, acá no lo puse, pero el diseño es otro diseño estructura, o mantenimiento de puertos, y operaciones en el mar en general. Y la variable más importante es lo que se conoce como la altura significativa de olas, que es la media del tercio de olas más altas que ocurren en el océano. Modelar bien las olas es un proceso complejo y requiere asimilar datos, tanto adquiridos remotamente a través de satélites como adquiridos in situ en regiones costeras. Y también la validación es fundamental, no usar solo modelos, sino ver cómo esos modelos están andando. Y porque no me alcanza que incorporen datos de satélites que por ahí reproducen lo que está pasando a 1000 kilómetros o a 100 kilómetros de mi puerto en mi región de interés. Por eso es importante observaciones y estrategias adecuadas de validación. Un breve comentario respecto del modelado biogeoquímico. La biogeoquímica marina estudia los ciclos de los elementos químicos, sus interacciones con el ambiente y su incorporación en los organismos vivos. Es una ciencia muy compleja, muy multidisciplinaria, que está en la interfase entre montones de transformaciones químicas y físicas, la cadena trófica en el mar, las condiciones en la atmósfera, los inputs en el continente, el transporte de sedimentos, el cambio climático. Es complejísimo el problema. En este caso, los problemas clave que interesa atacar son la protección de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, la eutrofización, es decir, la pérdida de oxígeno, el desarrollo de florecimientos algales nocivos. Y las variables más importantes son el carbono inorgánico, el oxígeno, nutrientes, plancton, óxido nitroso y clorofila A. Los modelos biogeoquímicos normalmente son forzados por modelos de circulación oceánica, ya sea corren simultáneamente o se usan las salidas del modelo físico para forzar los modelos biogeoquímicos. Las condiciones iniciales y de contorno normalmente provienen de condiciones climáticas, observaciones o de otros modelos, y los elementos químicos, ¿no?, que ingresan al océano a través de los ríos, los sedimentos o la atmósfera, interactúan con los que están en el océano. Es decir, es un proceso también sumamente complejo, muy complejo, y también con los organismos vivos, ¿no? No hay ecuaciones fundamentales que describan esta evolución, como en el caso de los procesos hidrodinámicos, y por lo tanto el modelado biogeoquímico yace mucho en los datos y en formulaciones empíricas. Finalmente, los modelos acoplados. Para tener más precisión o para tener en cuenta más variables, a veces es útil implementar modelos acoplados en los que dos o más modelos, nunca ser uno porque se acoplan, se asocian en un único sistema numérico. La ventaja de los modelos acoplados es que los cambios en un modelo influencian directa o indirectamente al otro y viceversa. Hay errores en los modelos que describen solamente el océano por fallas en la representación de las interacciones entre, por ejemplo, el océano y la atmósfera, el océano y el continente, el océano y el hielo marino. ¿Cómo se logra este acoplamiento? Bueno, la manera más adecuada depende de las necesidades científicas y prácticas de reproducir los intercambios, de escalas temporales, de limitaciones computacionales y sobre todo en este caso de limitaciones técnicas, de limitaciones en el conocimiento. Como para ilustrar la diferencia entre modelos tradicionales a la izquierda y modelos acoplados a la derecha, en los primeros modelos, en los tradicionales, los dos modelos corren independientemente y los modelos que representan los bordes, como por ejemplo la atmósfera para el océano, alimentan al océano de modo no interactivo. Así, por ejemplo, los vientos, la precipitación y la temperatura que fuerzan el modelo del océano no responden a los cambios que se dan en el océano. Y sabemos perfectamente que la atmósfera responde y que responde rápido, por ejemplo, a la temperatura superficial del mar. En el modelo acoplado, en cambio, los dos modelos se comunican entre sí a través de un código
de interfase que se llama acoplador y que permite que los dos modelos funcionen eventualmente incluso en grillas espaciales y pasos temporales diferentes. Un ejemplo no tan conocido, como para darles una idea de los problemas que interesa focalizar con los modelos acoplados, un ejemplo no tan conocido con los modelos climáticos son los modelos que acoplan la atmósfera, las olas y la circulación oceánica. La transferencia vertical de cantidad de movimiento y otras propiedades entre la atmósfera y el océano depende justamente mucho de cómo se desarrollan y cómo evolucionan las olas. Esto va a determinar, por ejemplo, el espesor de la capa de mezcla en la superficie del océano. Y esto modifica a su vez la acumulación de calor. Esto va a tener tanto efectos climáticos a través del intercambio de calor como en escalas mucho más cortas. Siguiendo con los elementos de la oceanografía operativa, otro fundamental es la asimilación de datos. La necesidad de asimilar observaciones en los modelos fue vista desde los primeros tiempos del desarrollo de los modelos operativos. Y como les comentaba antes, tiene mucho que ver con la naturaleza caótica de los movimientos de los fluidos geofísicos, como son la atmósfera y el océano. Si el modelo no es restringido, sino es constreñido por las observaciones, el pronóstico en general, al cabo de poco tiempo, se aleja de lo que ocurre en la naturaleza. Supongo que muchos de ustedes deben conocer lo que es la asimilación de datos porque tiene amplísimas aplicaciones en un montón de campos y especialmente en fluidos en general, pero bueno, lo cuento brevemente para los que no saben, solo conceptualmente. Básicamente es una metodología de síntesis entre modelos y observaciones, lo cual a su vez es un concepto que involucra todo método para combinar observaciones de variables en modelos numéricos, como los que se usan para proyectar el clima o pronosticar el tiempo. La asimilación lo que hace es usar teoría de estimación para tratar de obtener la máxima información de las observaciones que están dispersas, que son ruidosas, combinadas con modelos dinámicos que son incompletos o que no son 100% precisos. El propósito es obtener una estimación óptima del estado del océano usando toda la información disponible, combinando justamente de manera óptima observaciones con la dinámica. Algunos ejemplos de asimilación de datos en el océano tienen que ver con estimación del estado del océano en espacio y tiempo, los reanálisis de los que vamos a hablar en un ratito, la detección y control de los errores en los modelos, la inicialización de las simulaciones para pronóstico, del mismo modo que se hace en el pronóstico del tiempo. Y hay dos teorías fundamentales que nos van a dar el fundamento teórico para la asimilación de datos. Una se llama variacional o de control óptimo y la otra se llama secuencial o estimación óptima. Se relacionan con máxima probabilidad y mínima varianza y mínimos cuadrados respectivamente. Para darles una idea de qué es lo que se hace, por ejemplo, en el análisis secuencial, lo que en un momento determinado uno tiene un montón de observaciones y un modelo los combina para obtener un análisis, que es una estimación lo más precisa posible del estado del océano en un momento determinado. Con ese análisis se inicializa el modelo de pronóstico, y se obtiene entonces la predicción integrando las ecuaciones a partir de ese análisis como condición inicial y las condiciones de contorno. Se integra durante un cierto tiempo hasta que se vuelve a disponer de observaciones, con lo cual se vuelve a hacer el análisis, se ajusta ese pronóstico haciendo con las nuevas observaciones, haciendo un nuevo análisis y ahí se vuelve a hacer una nueva simulación de pronóstico y así sucesivamente. En esta figura, para dar una idea de lo que se busca con esta metodología, se muestran los errores de los datos, el modelo y el análisis. Evidentemente, en la medida que aumenta el tiempo de simulación, el error de pronóstico va aumentando mucho, ¿sí? Cada tanto, si uno tiene observaciones y puede ajustar entonces, con los datos, justamente eso es lo que se pretende hacer con esa metodología, ¿no? Reducir el error. Y se vuelve a iniciar una nueva
simulación que en este caso se espera que tenga un error menor, hasta que de nuevo se itere el proceso y así sucesivamente. La idea es que la estimación en un momento dado va a estar influenciada no únicamente por las observaciones del último instante, sino por la acumulación de todas las previas y vamos a converger a una solución más óptima. En los algoritmos FordyBar, que son los que se usan, por ejemplo, para los reanálisis, en lugar de asimilar las observaciones en un momento determinado para producir un análisis, la asimilación se hace a lo largo de un cierto tiempo hasta que se alcanza el momento de análisis y entonces se inicia el pronóstico y este proceso se repite por periodos. ¿Qué son otro elemento clave de la oceanografía operativa que son los reanálisis o hindcast o también simulaciones retrospectivas? Estas son herramientas poderosísimas tanto para los oceanógrafos como para otros usuarios y científicos. Son herramientas muy poderosas que dan la mejor estimación de los estados pasados del océano y series de tiempo que muestran los cambios y las tendencias. Los reanálisis también se basan en la asimilación de datos, incorporan información de un modelo y observaciones. Y la idea es que uno en un momento determinado, hoy, posee solamente observaciones del presente y del pasado para obtener un pronóstico. Pero después de un cierto tiempo uno puede tener más datos que no fueron incorporados en las simulaciones originales, por ejemplo, porque fueron adquiridos localmente y no llegaron a los centros de pronóstico, porque requirieron un procesamiento, por lo que fuera. Y uno también puede tener información futura. Por ejemplo, hoy seguramente tenemos bastantes observaciones disponibles, lo que ocurrió en agosto, en septiembre y en octubre, ¿sí? Y eso nos permitiría utilizar toda esa información para mejorar el conocimiento del estado del océano en septiembre. Lo que se hace entonces es usar todos esos datos para obtener este reanálisis o análisis retrospectivo en el que se corre el modelo controlado por las observaciones y se guía la trayectoria, combinando las observaciones con la dinámica del modelo para obtener el estado más probable o la mejor representación del estado del océano. A lo largo de todo el reanálisis normalmente se congela el modelo y los códigos de asimilación para que todos los momentos sean comparables entre sí y se pueda utilizar esa información para sacar conclusiones. Por eso van a escuchar hablar de los reanálisis. Los es cada vez que se cambia el modelo de análisis o la técnica de análisis, bueno, se vuelve a calcular todo nuevo para que todo sea comparable, ¿no? Las técnicas para hacer estas cosas son matemático-estadísticas, son muy complejas y también son temas de desarrollo científico actual. Los reanálisis son herramientas muy poderosas para estudios científicos, también como datos en aplicaciones prácticas. Algunas aplicaciones tienen que ver con el estudio del clima, para cosas como lo que se menciona acá en esta diapositiva, la circulación superficial del océano, los balances de calor, los caminos de las masas de agua, inicialización para predicción climática, pero también se pueden usar, por ejemplo, si un ingeniero necesita información sobre corrientes o olas para diseñar una estructura costera, puede apelar a los reanálisis como información histórica para obtener estadísticas un poco más robustas que faciliten ese diseño. Finalmente llegamos entonces a los sistemas de pronóstico. Los sistemas de pronóstico son los que van a proveer los valores de las variables pronosticadas a diferentes horizontes futuros. Cuán largo va a ser ese horizonte va a depender del tipo de modelo, de la variable de interés. Actualmente los sistemas de pronóstico intentan, además de dar el pronóstico, dar una medida de la incerteza o el error en la estimación. No es lo mismo para el usuario decirle mañana llueve que decirle mañana hay un 60% de probabilidad de que llueva. Para el usuario, tomar la decisión de cómo usa esa información es importante y está probado que al usuario esa información le sirve, le hace más creíble y le sirve para tomar decisiones, conocer la incerteza. Esto se hace estadísticamente corriendo más de una simulación, lo que se conoce como pronóstico para ensambles, e incluso estamos trabajando hoy en desarrollar técnicas para decidir de todo ese ensamble de soluciones cuáles son las que se están escapando de lo que es probable que ocurra mañana y cuáles son las que probablemente estén apuntando al proceso que creemos que sí va a ocurrir.
Estos métodos tienen que ser rigurosamente validados y están siendo mejorados de manera continua. Y el número y tipo de variables y los productos está evolucionando de forma permanente según la demanda de los usuarios que va surgiendo. En general, los modelos globales de pronóstico de Hancat son corridos por los grandes centros de pronóstico del mundo. No los puede correr cualquiera, porque no cualquiera tiene la capacidad de hacer esto. Y son distribuidos luego, en general, libremente a los usuarios tanto de su país como del mundo. Algunos de estos centros resultan de una cooperación entre gobiernos, organismos de ciencia y técnica y asociación con usuarios. Y en muchos casos, los países que no tienen la capacidad para desarrollar estos pronósticos a escala global, corren localmente modelos anidados de escala mucho más pequeña, con el objetivo de focalizar sobre regiones costeras o mares interiores y resolver el problema más local para una multiplicidad de usuarios. Esta figura muestra cuáles son los países que han tenido liderazgo en la oceanografía operativa que participaron del GODAY Ocean View. El GODAY Ocean View continúa el legado de GODAY de proveer coordinación y liderazgo en consolidar y mejorar los sistemas globales y regionales de análisis y pronóstico del océano. Y actualmente está evolucionando hacia Ocean Predict. Ocean Predict provee un marco internacional de largo plazo para el pronóstico del océano. Les aclaro que no todos estos países corren modelos globales, siempre a todos se les va la vista detrás de Brasil, como Brasil lo hace, no todos corren modelos globales, muchos corren versiones anidadas de alta resolución para regiones de sus océanos costeros, por ejemplo, ese es el caso particularmente de Brasil o de Australia. Algunos de los países que son líderes en correr modelos globales son Francia a través de Mercator, el Centro Europeo, el ICMWF, y los Estados Unidos a través de la Armada y de la NOAA. Acá tienen un ejemplo del portal de ENCEP. Este es un sitio donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a este tipo de información. Este corresponde al National Center for Environmental Prediction de los Estados Unidos y este corresponde a Mercator Ocean de Francia. En esta figura no solamente pueden ver cómo luce el portal, sino cuáles son los productos y cuál es el estado del arte en esta ciencia. Actualmente los modelos globales están corriendo con una resolución de un 12avo de grado a escala global, ¿sí? Es decir, con una resolución de aproximadamente 10 kilómetros. En cambio, los modelos regionales, por ejemplo, este correspondiendo a la bahía y el Golfo de Vizcaya, corren con una resolución 3 veces mayor. Los modelos biogeoquímicos están corriendo con una escala del orden de un cuarto de grado. Llegamos entonces, para ir aproximándonos al final, a los productos y servicios. La oceanografía operativa es una ciencia que surge alrededor de y se pone al servicio de las operaciones y las aplicaciones marinas. Surge para el usuario y mira al usuario. Una de las características principales de los sistemas operativos es producir datos de modo regular, que son provistos a los usuarios para que desarrollen soluciones específicas a todos los desafíos que representa el medio marino y su explotación. Por ejemplo, problemas como derrames de contaminantes, como es en este caso. Se provee información clave y además estándares con el fin de sustentar una economía azul y un uso sostenible de los recursos en el océano. La diseminación de la información producida es una tarea enorme que también involucra la convergencia de un montón de especialistas, no solamente oceanógrafos. Como ven acá converge gente de todos los colores, ¿no? Todas las especialidades. Hay que desarrollar herramientas que permitan una difusión rápida y efectiva, eficiente de los datos. Por ejemplo, páginas web dedicadas, herramientas de visualización, catálogos, todo un portfolio de aplicaciones capaz de proveer información que se use para beneficio de la sociedad y también, idealmente, un sistema de soporte con interacción humana. Los productos y los servicios son cada vez más provistos por toda una creciente industria de servicios meteoceanográficos al gobierno, a los reguladores, tomadores de decisión y la industria.
En algunos casos, los usuarios acceden directamente a las páginas web de los servicios y se bajan el pronóstico, pero también se van gestando proveedores de servicios. Hay toda una industria de proveedores de servicios que se bajan los datos, de algún modo los usan o modifican y producen información útil para algún sector y les proveen a su vez un nuevo servicio que venden. Y las agencias mundiales esperan que esto ocurra. Realmente esto se ve como un motorizador del desarrollo. En realidad, la creación y generación de productos adaptados a las necesidades de los usuarios es uno de los mayores desafíos que enfrenta esta ciencia. Es todo un trabajo hacerse conocer por los usuarios y esforzarse en satisfacer sus necesidades para que los pronósticos alcancen progresivamente a una porción más grande de la sociedad y sean más útiles. En relación con las aplicaciones y beneficios de la oceanografía operativa, hay muchos. Hay una lista acá que por supuesto no es exhaustiva. Seguridad en el mar, búsqueda y rescate, seguridad y protección del ambiente marino, todo lo que tiene que ver con alertas acerca de crecidas, temas de calidad de aguas, impacto de tormentas, desarrollos algales nocivos, contaminantes, todo lo que tiene que ver con la navegación, cartas electrónicas, estado del mar, óptimo ruteo, ¿no? Ruteo óptimo para la determinación de las rutas, de las mejores rutas para los buques. Lo que tiene que ver con ecosistemas, predicción de productividad primaria, corrientes oceánicas, lo que tiene que ver con variabilidad del clima, todo lo que tiene que ver con manchas de petróleo, derrames de cualquier contaminante en general, dragado, operaciones marítimas y muchas, muchas más, tantos como sea el usuario capaz de imaginar. Esta figura lo que intenta es sintetizar la importancia social de los sistemas de monitoreo y pronóstico, clasificando los problemas de aplicación en lo que tiene que ver con servicios operativos, con estudios del clima y con lo que tiene que ver con la salud del ecosistema marino. Como ven, el potencial de estos productos es enorme y de ahí el esfuerzo que está haciendo la comunidad científica internacional para lograrlos. Todavía, hablando finalmente de las tendencias y desarrollo futuro, se requieren muchos avances en relación con este tema. Algunos aspectos claves son el modelado, los sistemas de observación, la asimilación de datos y lo que se vincula con el océano costero. No voy a mencionar todo, pero sí muy brevemente en relación con el modelado hay muchas cuestiones que tienen que progresar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mezcla y parametrizaciones, la representación de la batimetría o el acoplado de modelos son temas de punta. Respecto de los sistemas de observación, se han hecho muchos progresos, pero todavía hay variables y procesos cuya observación e impacto en los sistemas de pronóstico hay que explorar. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con sistemas en tiempo real para la observación ecosistémica o de variables biogeoquímicas. En disimilación de datos hay muchísimo trabajo por delante. Un ejemplo sería la representación del error de los modelos mediante métodos de ensambles, pero hay muchas otras cosas. Estas listas, como les dije antes, dan ejemplos, no son exhaustivas. En lo que se refiere al océano costero, todavía estamos lejos de disponer de aplicaciones costeras con la misma calidad de las aplicaciones globales, ¿sí? O incluso aplicaciones costeras bidimensionales. Hay mucho trabajo para hacer ahí, especialmente por los equipos científicos de los países. Hoy en día justamente hay muchos esfuerzos de la comunidad científica global en la temática de la oceanografía operativa. Se focalizan en mejorar los pronósticos y monitoreo costero a través de un proyecto internacional que se llama Coast Predict, que fue incorporado por la UNESCO como uno de los programas de la década de las Naciones Unidas para las ciencias del océano, para el desarrollo sostenible. Esto porque ellos entendieron la importancia y el impacto que tiene esta temática para la ciencia, para las aplicaciones y para la explotación sostenible de los recursos en el océano. Resumiendo entonces, y para ir a cerrar, la oceanografía operativa tiene una definición muy amplia. Es muy joven en relación con el pronóstico del tiempo, tiene muchos productos y aplicaciones y está creciendo. Las partes interesadas claves son la investigación, el gobierno, los proveedores de servicios, los usuarios finales. Es un esfuerzo tanto nacional como internacional, se beneficia y depende de las asociaciones y la colaboración
proporciona una amplia gama de beneficios sociales, económicos y necesita que los científicos jóvenes se involucren para seguir creciendo. De hecho, en nuestro país, más allá de el dinero para proyectos y de los recursos computacionales, un limitante fuertísimo es la falta de recursos humanos. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Les doy gracias por haber escuchado esta larga charla y espero que les haya resultado interesante. Quedo disponible aquí o en el futuro para cualquier inquietud que tengan en relación con este o con cualquier otro tema. De nuevo, gracias. Bueno, muy buena la charla, Claudia. Bueno, preguntas, comentarios, como para hacer. Yo tengo algunas como para empezar, ¿no? Como preguntándome, bueno, ¿y cuál es la situación de Argentina? ¿Cómo participa la Argentina en la oceanografía, en este pronóstico, y en particular en el instituto? ¿Qué tienen previsto en los próximos años? Bien, la oceanografía argentina está bastante atrasada en este aspecto. Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional, que es quien toma y debe tomar el liderazgo en estas cosas, está corriendo un modelo de olas. Ese modelo de olas está bastante al estado del arte y también, pero es de escala global, no tiene modelos de ola a escala regional, a escala chiquitita, que sería muy importante para aplicaciones, por ejemplo, para todo lo que tiene con problemas de ingeniería o problemas que tengan que ver con el diseño. Y lo que tiene que ver con el modelado de nivel del mar, se está corriendo un modelo que tiene unos 20 años de antigüedad, fue desarrollado hace mucho tiempo y prácticamente no recibió atención desde entonces. Con mi grupo de investigación, yo coordino un grupo de investigación que se llama Promoplata, hay una página web sobre el grupo donde pueden ver qué tipo de cosas estamos haciendo. En relación con estas cosas estamos trabajando fundamentalmente en dos líneas. Una tiene que ver con el aprovechamiento de los reanálisis para entender la variabilidad en el océano. Otra línea de investigación en la que estamos trabajando es mejorar los pronósticos, los servicios y los productos de pronóstico de nivel del mar. ¿Sí? Hay toda una tesis que se defendió a principios de este año por uno de mis estudiantes, Matías Di Napoli, que avanzó muchísimo en esta temática. También hay un grupo en el Servicio de Geografía Naval que trabaja en el pronóstico de olas, más con fines científicos, y también hay un grupo en el INA, el Instituto Nacional del Agua, que trabaja también en modelado de olas y modelado del nivel del mar. Ahí sí ya son ingenieros en general ellos y trabajan más en problemas vinculados con las aplicaciones. Lo que hemos hecho recientemente, yo esperaba que cuando llegara el momento de esta charla iba a poder hablar de eso, pero todavía, bueno, lamentablemente no se conocen los resultados de esta convocatoria. Hubo una convocatoria a proyectos muy grandes para lo que es el financiamiento en Argentina, que se llamó PIDT, Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que la hizo la iniciativa Pampa Azul del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y para esta convocatoria nos asociamos entre el Servicio Meteorológico, el INA, el Servicio de Geografía Naval y mi instituto, justamente para proponer la implementación de un sistema de pronóstico al estado del arte, por lo menos para esas variables, donde esperamos llegar al cabo de 3 años a el desarrollo de productos de pronóstico con una escala espacial de hasta el orden de los 100 metros para toda la costa argentina, para lo que es olas, y del orden del kilómetro, por lo menos, para lo que es el nivel del mar. ¿Sí? Y también esperamos trabajar a lo largo de este proyecto en la interacción con los usuarios, porque un tema clave, uno puede producir lo que a uno le parece como científico o como ingeniero, que son los mejores productos, pero después cuando llega el momento, el usuario tiene que entender el producto, decirle a uno que el producto es el correcto, que se lo está proporcionando de la manera correcta, o incluso trabajar con ellos para a su vez producir cosas a partir de lo que uno tiene. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es derrames de contaminantes requiere un modelado particular, ¿sí? Y sería muy interesante desarrollar eso con algunos usuarios, por ejemplo con ITEC o por ejemplo con prefectura.
¿sí? Uno puede querer desarrollar modelos de búsqueda y rescate, eso sería ideal desarrollarlo con la prefectura naval, desarrollarlo con el usuario, coproducir con el usuario para que el usuario realmente tenga la herramienta que le sirve. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, 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 está bien, es un buen panorama. Acá veo que hay manos levantadas de Alejandro González y Sebastián Ubal. Ajá. No sé, ¿quién habla primero? O comentarios, no sé. Si les parece, puedo hacer yo la pregunta. Dale. Eh, la pregunta es la siguiente. Vos señalabas que, y se veía en los mapas, la falta de datos en las regiones del hemisferio sur, pero parecía eso particularmente grave en la región antártica. Y mi pregunta es si la falta de datos sobre las regiones antárticas afecta mucho las predicciones en nuestra región. Eso seguramente es un tema de desarrollo científico, digamos. Presumiblemente afecte mucho, especialmente lo que tiene que ver con modelos climáticos, ¿sí? Ten en cuenta que en lo que es cambio climático, una de las regiones o las regiones más modificadas van a ser las altas latitudes, ¿no? Entonces, si vos no tenés las altas latitudes bien representadas y el modelo es bastante libre en esas regiones, es muy probable que tu simulación climática tenga problemas de representatividad. En lo que tiene que ver con el modelado, por ejemplo, de olas o lo que tiene que ver con el modelado de nivel del mar, no vas a tener problemas de esa índole. Y por supuesto, además vas a tener, porque es un proceso que es mucho más forzado localmente y donde la componente remota es mucho más chiquita, ¿no? Y lo que seguramente lo vas a tener muy bien representado es todo lo que pase a escala local, ¿no? En la Antártida tiene mucho que ver las propias condiciones climáticas de la propia Antártida, ¿no? Está llena de hielo, con lo cual los buques no van. La gente no tiene excusa para ir a la Antártida, no es transitada ni siquiera por buques de oportunidad. Muchas mediciones en el Pero, océano son hechas por buques de oportunidad, ¿no? ¿es posible colocar boya sumergible en Antártida? Si hay hielo y témpano, me pregunto. Es posible colocarlas, pero tenés que encontrar quien tenga el interés, el dinero para hacerlo y no es del todo fácil hacer esto. Debajo de una capa de hielo no lo vas a poder hacer. A lo sumo lo vas a poder hacer en zonas donde no tengas cobertura, claro, abiertas, donde no tengas una cobertura permanente. Lo mismo pasa con la huella de Argó. Tampoco puedes tirar muchas porque si suben y se chocan con el hielo no van a poder transmitir la información, ¿no? Claro. Bien. Bueno, y Sebastián, ¿tenías una pregunta, comentario? Gracias. Ajá. Bueno, esto te lo tendría que contar mejor un especialista realmente en cambio climático, que no es mi caso, pero siempre todo lo que tiene más error en el pronóstico de la atmósfera es lo que es más dependiente de parametrizaciones. Entonces, todos los procesos que tienen que ver con, por ejemplo, formación de nubes y precipitación van a tener mucho más error que otros procesos que no dependen tanto de dichas parametrizaciones, ¿entiendes? Para la temperatura, por ejemplo, seguramente va a andar mejor. Y en general vas a observar que si vos tenés, nadie le cree a un único modelo, ¿no? Climático. Se corren muchos y se compara lo que pasa en todos esos modelos climáticos. Y en realidad vas a encontrar que hay una convergencia bastante interesante en lo que tiene que ver con la temperatura y no tanto así en lo que tiene que ver con la precipitación. Y esto es cierto para todas las escalas. En el pronóstico del tiempo, los modelos en general te van a dar mucho mejor la evolución de la temperatura, por ejemplo, o del viento,
que la evolución de la precipitación. A los modelos es más difícil creerles que te digan que va a llover mañana o que no va a llover mañana, y en general todo el que más o menos pesca algo trata de mirar muchas simulaciones y de ver cómo van dando todas las simulaciones, cuánto discrepan entre sí para tener una idea. De ahí ven esto de que hoy por hoy no se trabaja únicamente en dar un pronóstico, decir va a llover mañana, sino, o que va a llover más o menos, sino que se trata de asignarle una probabilidad o un margen de certeza a ese dato. El problema que tenés siempre en estas ciencias es todo lo que depende de parametrizaciones, ¿no? Submodelos, digamos, que dependen de leyes empíricas más o menos creíbles, ¿no? Todo lo que está muy regulado. La precipitación es un proceso emblemático en ese caso, ¿no? Vos, imagínate, estás tratando de resolver con modelos que tienen para la atmósfera escalas de muchos kilómetros lo que pasa en una nube, que es un proceso de escala microscópica, ¿no? You are now unmuted. Bien, bien. Y Javier Alberto 10 levantó la mano también. Sí, ¿qué tal? Yo tenía pensado algunas preguntas y aparte de ellas creo que las has respondido. Cuando hablaste hoy de validación de modelos, yo, bueno, como físico pensaba, bueno, como un modelo válido, voy al laboratorio, hago un experimento y valido mi modelo, cosa que ustedes no pueden hacer. Después hablaste del reanálisis y toda la asimilación de datos, y me quedé un poco pensando entonces, ¿qué es lo que están haciendo con lo que estabas un poco diciendo recién, ¿no? Cuando se van haciendo estos pronósticos, pero para atrás, que el reanálisis, ¿qué es lo que se ajustan? Estos modelos empíricos, básicamente, pero la base, el core del modelo siguen siendo en el fondo, si uno como físico piensa en las ecuaciones de Navier-Stokes y bueno, pero supongo que habrá algunas leyes empíricas para la salinidad, para un montón de cosas. ¿Qué es lo que se le va cambiando cuando dice, le creo o no le creo a este modelo? Si podés ser un poquito más específica sobre eso, para dar una idea más clara de son como dos cosas distintas, ¿no? La validación es tratar de ver cuán bien están dando el modelo y hasta qué punto le puedo creer. La validación siempre se hace contrastando contra observaciones. Siempre. Eso está bien. Observaciones directas, ¿no? Entonces yo, si querés, después quedamos en contacto y te mando, por ejemplo, trabajo de la tesis de mi estudiante, donde él hizo un proceso muy fuerte de validación de los modelos para la región de Río de la Plata, por ejemplo. Entonces vos agarrás el modelo y lo contrastás contra toda observación independiente que tengas y dices, bueno, ¿cuánto le puedo creer? ¿Cuál es el nivel de error? Todo modelo tiene un nivel de error, se aleja un poquito de la realidad, pero bueno, uno trata de mantener eso bajo control. ¿Qué le cambias al modelo? ¿Y el modelo qué le cambias? ¿Algunas fórmulas que tiene de predicción? Los modelos van evolucionando, las ecuaciones son básicamente las mismas siempre. Tenés las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, conservación de masa, conservación de calor, conservación de sal. La salinidad es una ley de conservación también, ecuación de estado. Básicamente es eso lo que vas a resolver. Pero después tenés un montón de procesos que no están resueltos directamente en el modelo, que deben ser parametrizados. Por ejemplo, la turbulencia. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí te encontrás con un problema. Vos podés resolver de una escala para arriba, de esa escala para abajo no podés resolver. Eso hay que parametrizarlo. Ahí tenés un tema de desarrollo, digamos. Entre mejor sea tu parametrización, mejor va a andar el modelo. Y hay un montón de gente trabajando en esto, tratando de entender cómo funciona la turbulencia, cómo parametrizar. Pero no es lo único, tenés otras cuestiones que tenés que parametrizar. Por ejemplo, si el modelo no es acoplado, tenés que parametrizar los intercambios con la atmósfera. Entonces, por ejemplo, el modelo va a conservar la sal y va a conservar el volumen, ¿no? En realidad va a conservar la masa. ¿Cómo haces para que intercambie agua dulce con la atmósfera? Eso lo tenés que parametrizar también, ¿no? Entonces, también tenés que parametrizar los intercambios de calor. Toda la capa límite. Vos no vas a resolver las olas, porque no las podés resolver, no te alcanza la capacidad computacional. Entonces, tenés que parametrizar cómo está actuando eso y produciendo mezcla en la capa superficial. Todo eso es lo que está en desarrollo. Una vez que vos tenés el mejor modelo posible, que es un modelo físico con todas las mejores parametrizaciones que vos puedas poner, y tenés todos los datos que puedas conseguir para atrás, entonces podés hacer lo que se llama reanálisis. Estos reanálisis se hacen tanto en el océano como en la atmósfera. Y son estimaciones del estado más probable, la mejor representación que vos podés hacer hoy
del estado del océano. Y lo corren. Por ejemplo, los reanálisis de la atmósfera se empezaron a correr en 1948. Que es a partir de ahí empiezan todos los reanálisis de la atmósfera. Y son muy creíbles a partir de la década del 80, cuando empieza la era satelital. Y los reanálisis del océano en general también empiezan en la década del 80, cuando es más creíble la atmósfera. Porque el océano, a su vez, depende del modelo atmosférico, ¿entendés? Es forzado para el modelo atmosférico. Entonces, al error del modelo oceánico se incorporan los errores en el modelo atmosférico. Y vos preguntabas en algún momento, o alguien preguntó sobre qué es lo que hay que ajustar más, qué es lo que hay que ajustar menos, dónde hay que trabajar menos, dónde se me va más. Bueno, por ejemplo, el nivel del mar es una variable que es bastante determinística, no es demasiado caótica. Entonces, si vos tuvieras un pronóstico de la atmósfera perfecto, tendrías un pronóstico perfecto. Pero la incerteza mayor está en las parametrizaciones y está en el modelo atmosférico. Eso fue también otro de los trabajos de la tesis de Matías Di Napoli. Él es físico originalmente y después hizo su tesis en oceanografía conmigo en estos temas, ¿no? Y ahí en la tesis se ve como el principio del problema deja de ser el propio modelo oceánico para pasar a ser el modelo atmosférico. Es decir, ya la pelota se la tiene que pasar a otra. Y entonces, ¿cómo trabajás con esto, no? ¿Cómo haces para trabajar con esto? Bueno, entonces planteas estrategias para decir, bueno, si yo con un solo modelo no puedo saber el nivel de incerteza que tiene el pronóstico, entonces empiezo a trabajar con muchos, trato de hacer representaciones que tengan en cuenta la dispersión posible en los modelos de la atmósfera, luego empiezo a trabajar con postprocesar los datos y postprocesar las simulaciones, porque de todas esas simulaciones que yo corrí, para hay algunas que no responden al estado más probable del sistema mañana. Para que te hagas una idea, el Río de la Plata, por ejemplo, es una cuenca semicerrada, ¿no? Entonces tiene modos normales de respuesta, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, si el viento se sale un poquito de cierto eje, claro, ya te cambió todo. saltás a otro estado. Entonces, ¿cuánto crees vos que vas a saltar realmente a otro estado mañana o no? Y bueno, si vos variaste los forzantes en la simulación, es posible que un grupo de esas simulaciones realmente se hayan ido al demonio, porque se van de ese estado más probable, y no sean demasiado creíbles. Entonces, hay todo un trabajo que está haciendo con eso para tratar de mejorar las simulaciones, hacerlas más creíbles y darle incerteza. Y los reanálisis realmente son herramientas poderosísimas. Yo tuve la oportunidad, al haber trabajado toda mi vida en el CIMA con meteorólogos, tuve la oportunidad de ver cómo la meteorología se enriqueció y el conocimiento de la dinámica, la física de la atmósfera mejoró mucho en los últimos 30 años gracias a los reanálisis. Porque es una combinación óptima entre datos y modelo. Y de hecho, los meteorólogos le llaman el dato de reanálisis. O sea, lo tienen tan metido que le hablan de dato. No es auténticamente un dato, ¿no? Es una combinación, es un producto. Y soy una ferviente creyente de los reanálisis en el océano, cuando hay una comunidad oceanográfica que todavía es un poco dubitativa en relación con esa. Y la tesis de uno de mis estudiantes, que la va a defender en muy poco tiempo, la está presentando en estos días, ya tiene varios papers publicados sobre el tema, ha tenido que ver con el aprovechamiento de los reanálisis que se están corriendo en los grandes centros de pronóstico del mundo para tratar de entender la variabilidad interanual en la plataforma continental argentina. Y estamos aprendiendo cosas increíbles que no se pueden aprender de otra manera. Son productos espectaculares, geniales, realmente geniales. Así que bueno, los invito a todos a echarles una mirada si enfrentan problemas como estos, ¿no? Son, para los ingenieros particularmente puede ser información utilísima. Tenemos la idea también en el proyecto que planteamos en el PIDT de producir reanálisis de las variables que vamos a trabajar, ¿no? De olas, de nivel del mar y de corrientes. Producir reanálisis para todo tipo de usuarios. La idea es que el producto sea de uso libre y el proyecto también involucra toda una componente de ingeniería, quiero decir, de sistemas, ¿no? Para
para poner al servicio de los usuarios la información. Es un desafío grande y bueno, yo tenía muchas esperanzas, estaba segura, porque eso nos habían dicho, que cuando llegara este momento íbamos a tener ese proyecto informados de cómo nos había ido. Le tengo mucha fe, pero no tengo todavía el dato de cómo nos fue. Si conseguimos el financiamiento. Si no es con estos proyectos, es muy difícil llevar adelante esto, es muy costoso. E involucra equipos muy grandes de gente. No podés hacerlo con 3 o 4 personas. Estas asociaciones entre instituciones y grupos equipos de trabajo enormes, con muchos especialistas. Proyectos muy grandes. Bueno, mucha suerte con el PIDT. Espero que bueno, ojalá que nos lo financien, que los evaluadores hayan sido piadosos y consigamos el financiamiento. Les tengo mucha fe. Lo menciono porque les tengo mucha fe. Si no, no hayas podido vos convencerlos de la importancia. Espero que sí. Supongo que sí. Sí, bueno, hicimos todo lo posible. No, ya veo. Hicimos todo lo posible. Ya veo. Mucha suerte. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, hay dos personas que han levantado la mano, César y Manuel, no sé. Dale. César. Permiso, Jorge. Dale. Bueno, sí. Primero, antes que nada, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Estuvo espectacular, realmente muy informativa, un tema muy, muy complejo, como vos mostrabas. Y viendo justamente todo el sondeo de datos que hacen y la cantidad de modelos involucrados que hay y todo este reanálisis que vos mencionabas, yo te quería preguntar si está entrando en este mundo también el machine learning, las redes neuronales, y si es así, ¿qué opinión te merece o cómo habría que usarlas? Porque es un sistema caótico también, ¿no? Es complejo, entonces hay riesgo de overfitting, hay riesgo de un mal uso de esa inteligencia artificial. Así que, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí es un tema, un growing, ¿no? Un tema que está circulando mucho en este momento, es un tema moderno. Y de hecho, en este proyecto incorporamos una componente de esto en asociación con la Facultad de Ingeniería, me olvidé de mencionar la Facultad de Ingeniería de la UBA, a través del trabajo que está haciendo un equipo en la Facultad de Ingeniería para tratar justamente de entrenar redes neuronales para el pronóstico, en este caso el pronóstico del nivel del mar, particularmente en la región de Río de la Plata. Particularmente se apunta a esa región porque es donde hay más datos, ¿no? El resto de la plataforma continental argentina no hay suficientes datos como para intentar hacer esto. Pero se espera ser pioneros en esto. Ya hicimos algunas exploraciones previas y la verdad que funciona bastante bien, digamos. Y justamente lo que está trabajando este grupo, este equipo, yo colaboro con ellos, pero no estoy metida directamente las manos en la masa en este tema. Colaboro con ellos más que nada desde mi conocimiento de la dinámica del problema, tratando de contribuir a lo que ellos hacen. Están trabajando en esto que vos mencionás, ¿no? Del overfitting, de cómo es la red óptima, de cuántos nodos tiene que tener y de cuántas capas tiene que tener, etcétera, etcétera. Es un tema en el que se está trabajando y ya te digo, le incorporamos una componente de esto al proyecto PIDT que me olvidé de mencionar, así que bueno, muy bienvenida tu pregunta justamente en ese sentido, ¿no? Si me estaba escuchando alguno de los chicos de la Facultad de Ingeniería me va a pegar un tirón de orejas por no haber mencionado esa componente. Vamos a hacer olas, vamos a hacer nivel del mar, por supuesto mareas, y vamos a hacerlo por técnicas estadísticas y también por técnicas físico-matemáticas, las dos. Espero que eso conteste tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Yo tenía dos preguntas y me quedaron en el tintero. Vos habías mencionado los huecos de la información recolectada según la época, por ejemplo, cuando hay recorte de presupuesto. ¿Cómo están haciendo en el Lima para cubrir esos huecos? Y la otra que me quedó lupeando ahora hablabas de, pronósticos de tormenta sobre el océano. ¿Qué calidad se hacen? ¿Qué calidad tienen? Digamos, como esas tormentas en la zona de convergencia intertropical, me acuerdo del vuelo del Air France de 2009, ¿no? Que entre otras cosas contribuyó a la tormenta a que cayera, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el INA no te puedo contestar porque yo no, digamos, trabajo en asociación con un grupo
en particular del INA, que es el grupo, el laboratorio de hidráulica aplicada, el grupo de Ángel Menéndez, Mariano Reyes. Ese lo conozco, Ángel. ¿Y en el CIMA? En el CIMA nosotros no trabajamos con datos. El CIMA es un centro, un instituto que está orientado fundamentalmente a la comprensión de los procesos dinámicos a través del modelado numérico. Nosotros no adquirimos datos directamente, sí algunos científicos a través de algunos proyectos. Nosotros no somos un centro recolector de datos. Recolector de datos. Sí somos usuarios de datos. De cuanto dato haya por ahí, tratamos de utilizarlo. Pero no colectamos datos. Respecto de lo que tiene que ver con el pronóstico atmosférico, no quiero hablar de pronóstico en la atmósfera porque es un tema que me supera, ¿no? Yo hago modelado en el océano y el modelado que hago ni siquiera es acoplado. Estamos muy lejos del estado del arte como para hacer modelado acoplado. Sí, lo que hacemos es el modelado de la respuesta del océano a la atmósfera. Y eso funciona muy bien. Eso funciona realmente muy bien. Es lo que le decía antes a alguien que me preguntó, no sé, pero me pueden mandar un mail si quieren, de simionato@cima, fcmuvar, y si no, me encuentran por todos lados por ahí en páginas web, como para consultarme y les mando los trabajos. Los pronósticos de la respuesta del océano están funcionando muy bien, tienen niveles de certeza muy altos con los sistemas últimos que se han desarrollado, pero que no están implementados todavía de manera operativa, digamos. El desafío que viene ahora, todo el proceso previo, todo el desarrollo científico, lo hemos hecho a lo largo de los últimos años. Lo que necesitamos ahora es la asociación con instituciones, en este caso con el SMN, Servicio Meteorológico, y con otras instituciones para poder implementar un sistema operativo, lo cual requiere... Es un problema más técnico que científico, si querés, ¿no? Más tecnológico que científico. Ya no vamos a desarrollar nuevos modelos, pero vamos a implementarlos para que sean operativos. Vamos a interactuar con los usuarios, vamos a montar un portal para interactuar con el usuario, vamos a organizar reuniones para hablar con la gente, vamos a presentar el producto, vamos a escuchar qué es lo que ellos quieren, vamos a hacer otro tipo de producción ahora. ¿Sí? Yo también me estoy viniendo grande y me voy interesando en otras cosas, ¿no? Me van interesando mucho más por ahí problemas sociales y la investigación más científica va quedando en las manos de mis colaboradores, ¿no? Sí, está bien. Bueno, bien, ¿no? Parece que no hay más preguntas, ¿no? Y comentarios. Están todos bien. Bueno, no, está muy buena la... Les agradezco mucho el interés de You are now todos. unmuted. Bien, entonces posiblemente te invitaremos en el futuro. Dale, buenísimo, gracias. Ojalá les pueda venir a hablar del PIDT y de todos los éxitos que hemos tenido en el marco de ese proyecto. Bien.